Sean todos bienvenidos a otro episodio de Metal Index. Mi nombre es Washington Ibáñez y en el día de hoy tenemos un trabajo muy especial porque vamos a trabajar en conjunto. Jesús Carrillo en Perú, yo aquí en la Florida, y estamos preparados para hacer una síntesis y algunas conclusiones acerca de dos trabajos muy especiales en este 2021. ¿Por qué digo especial? Porque son bandas que el año pasado inclusive pensábamos que a través de los cambios de line-up, fallecimientos de personajes, estas bandas habían acabado. Pero esto es una sorpresa en el 2021, que estas bandas se activaron con nuevos integrantes, también viejos integrantes, y estamos los disfrutando en este año. Como primer plato, vamos a disfrutar del nuevo disco de Cynic llamado Ascension Codes y el trabajo de los alemanes de Obscura llamado A Valediction. Jesús Carrillo, cuéntame, hermano, ¿cómo está todo ¿cómo por estás, allá, mi por bro? esas tierras? ¿Y qué te parece esta sorpresa de este 2021? Bueno, no, brutal. Por supuesto que siempre, cuando se trata de dos nombres de dos bandas tan brutales, por supuesto como son Cynic y Obscura, obviamente los oídos siempre están atentos, estamos siempre muy alerta, ¿no? Por supuesto, a lo que es la actualidad de estas importantísimas bandas, una de grandísima trayectoria, historia, una banda que es leyenda viva del metal progresivo, que en sus primeros años, por supuesto, estaba muy involucrado con la escena del death metal, pero ya se instauró como una banda muy importante del metal progresivo mundial como lo es Cynic. En esta ocasión vienen con un trabajo a través de una disquera muy importante como por supuesto lo es Season of Mist, una disquera que se ha vuelto muy importante a nivel mundial, ¿no? Tenía mucho renombre a nivel europeo, pero ya tiene en su line-up bandas muy importantes, entre una de ellas muy especial, que también es muy especial para nosotros, que es Obsidious, que tiene un poquito, vamos a decir, un poquitito de relación allí con Obscura por algunas cositas. Tenemos por aquí en el canal una entrevista muy especial que le hicimos a Rafael Trujillo. Te vamos a dejar el enlace de esa gran entrevista que le hicimos al virtuoso guitarrista austríaco. Y por supuesto, este trabajo, A Valediction, este trabajo de Obscura, por supuesto, demoledor. Hay cosas, matices bastante interesantes que lo hacen un gran álbum. Quizás es un álbum que ha tenido también ciertas diferencias. He escuchado algunas opiniones de ciertas personas que dicen que quizás no sea un trabajo muy, vamos a decir, muy fuerte de la banda, no es un trabajo muy contundente. Yo creo que sí, pero hay que quizá matizar, ¿no? Pero antes de empezar, antes de arrancar Washington, hay que invitar a todas aquellas personas que por primera vez están viendo contenido de Metal Index a suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada, y por supuesto también seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter para que estemos por supuesto actualizados. Washington, ya iniciaríamos con Ascension Codes, un disco definitivamente brutal, un disco que ha sido titulado como el tributo de Paul Masvidal a Sean Rainier y a Sean Malone. ¿Qué te ha parecido este trabajo? Sí, en efecto. Bueno, ya sabemos que Paul Masvidal viene de una escuela del metal de la Florida por los años 90. Vamos a hacer una pequeña retrospectiva de lo que es Paul Masvidal. Paul Masvidal trabajó con el genio del metal Chuck Schuldiner en el disco Human en el año 91. Ya después hubieron diferencias. Paul Masvidal quería hacer su proyecto llamado Cynic, que empezó con un disco revolucionario en el año 93 llamado Focus, en el cual mucha gente pensó hacia dónde va Paul Masvidal, y en efecto alborotó mucho el avispero, para decirlo así. Hizo algo tan estupendo, tan original, que Cynic ya de una vez marcó un punto en el cual se hacía un death metal muy distinto. Hubo un hiatus, por decirlo así en inglés, bastante largo, y en el año 2006 todo el mundo se sorprendió porque empezó a hacer ruido otra vez Paul Masvidal con un trabajo fenomenal llamado Trusty Air, un trabajo que te envuelve. A mí me envolvió mucho porque también vamos a hablar de lo que es la vida personal de Paul Masvidal. Paul Masvidal es un tipo que cree mucho en el budismo, un tipo que lee mucho sobre existencialismo. Y ahí empiezan esos cruces
entre esa voz, esos matices de voz electrónicas, como que si fuera un extraterrestre, y empieza a ser otra vez un Cynic, pero más evolucionado. Mucha gente pensó que este era el techo que iba a tocar Paul Masvidal, pero en efecto no fue así. Ya en el 2014 empieza otra vez Cynic a trabajar un disco llamado Kindly Bend to Free Us, un disco que también marcó otra época porque vemos un Cynic más progresivo, con más jazz. Todo el mundo pensó que hacia dónde va Paul Masvidal esta vez, y todo el mundo pensó, ok, ¿será que volvemos a esperar 13 años, 14 años más para tener otro nuevo disco de Cynic? Paul Masvidal se centró mucho en sus proyectos, un proyecto que se llama Masvidal, en el cual es un trío de discos ya un poco más reflexivo, un poco más personal, y yo creo que aquí empieza ese declive personal de Paul Masvidal, porque inclusive, para que muchos no lo saben, Paul Masvidal es homosexual, y empieza como que, tú sabes, era muy, ¿cómo decirlo? Era muy distinto ver una persona homosexual. Un poco más conceptual, empezó a... Sí, y también, para los que muchos no saben, Sean Renier también era homosexual. Entonces, Sean Renier se enfermó y él murió hace, si no me equivoco, hace 3, 4 años, y eso le pegó mucho a Paul Masvidal. No tanto con eso, el bajista Sean Malone se enfermó y muere también al año siguiente. Entonces imagínate que tus amigos íntimos como hermanos mueren. Todo el mundo pensó, mira, aquí Sidney murió. Pero este año de sorpresa, creo que fue mucho antes también, hace 2 años atrás, Cynic saca un single llamado Humanoid, y todo el mundo pensó que aquí venían con un nuevo disco, pero muere Sean Malone y Cynic queda como huérfano. Viene otra vez cargado este 2021 con grandes sorpresas a pesar de la pandemia a nivel general, y viene Paul Masvidal y dice que quiere reactivar Cynic. Pero ¿cómo lo va a reactivar? Bueno, con 2 personajes de la escena bastante fuertes, como lo es el bajista Dave Mackay y el señor, que puedo decirlo así, es un señor en la batería llamado Matt Leach. Aquí nace un Cynic más experimental, un Cynic que nada más en la portada tú te imaginas que es como una nave espacial, y es como un pulpo, y tú dices, ya este tipo está en otra esfera musical. Empezamos a ir un Cynic hasta más electrónico, porque su bajista, esta vez Paul Masvidal, no quiere saber nada de teclados, se lo deja al bajista. Inclusive ya algunos pasajes que te llegan inclusive a decir que esto es Yes o que es Pink Floyd. Esa ola de rock progresivo de los 70. El baterista, una bestia, para decirlo así, porque inclusive hasta mete beats de jazz con algunos pasajes de música electrónica que tú dices, ¿hasta dónde va a llegar Cynic? Son 18 canciones. Hay unos códigos, como dice Accession Codes, hay unos códigos que son como 7 o 8 códigos, que son como una especie de letras, números y cosas extrañas, pero en definitiva son entre 8 y 7 canciones completas, entre 4 o 5 minutos. Un disco de verdad bastante bueno. Yo no sé cómo calificarlo, porque Cynic, yo pudiera decirlo que es una banda como Tool, una banda donde comen en otra mesa, y que en definitiva cada disco es distinto y tú no sabes si decir este disco es bueno, este disco es malo, este disco es regular. Cynic Accession Codes 2021. ¿Qué te pareció a ti el disco, Jesús? A mí muy bueno. Una cosita que por lo menos yo digamos que yo creo que también hay algo que yo no sé si es algo como significativo, yo no sé si tú lo percibiste así, Washington.
la voz de Paul Masvidal no está muy al frente en el disco. O sea, él generalmente en este disco, la mayoría de las voces que se escuchan en las canciones son voces alteradas, voces distorsionadas con estos efectos, como muy bien mencionas, ¿no? Que son efectos electrónicos haciendo como si fuera una especie de extraterrestre, comunicándose, etcétera. Creo que él quiso como que dar un poco más la entrega musical como para precisamente de que la música fuera como más, brillara más, por así decirlo, tuviera como más presencia que la misma voz, ¿no? Sí. Pero sí hay ciertos momentos cuando él sí como que de repente empieza a tomar digamos, ponerse un poco más al frente, se escucha la voz más clara, sin estos efectos. Y también hay ciertos pasajes que esto muy poco lo escuché en los últimos, bueno, lo menos en el anterior disco, en el Kindle no lo escuché, que fue por ejemplo el toque del doble pedal. Eso fue algo que también no estaba allí. Este baterista precisamente le dio también como un matiz un poco completo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y creo que sí, es un disco muy bueno. Es un disco muy bueno, un disco que creo que se puede poner al nivel de esas, por lo menos las primeras producciones. El Tracing Air, por ejemplo, Tracing Air para mí es el mejor disco para mí. Y creo que estaría muy en ese nivel, por así decirlo. Pero cada álbum, como me menciona el mismo Washington, cada álbum de la banda es diferente. El anterior era, creo que, un poco más rock progresivo. Me atrevería a decir, Washington, no sé si tú Con jazz. Sí, un poco más a esa línea jazz, rock progresivo. Yo creo que este 2021 ha sido de cambios, y lo vemos también. Esto ha afectado en el death metal europeo, death metal técnico progresivo. Y yo creo que este año le tocó Obscura también, porque Obscura ha tenido también muchos cambios en el line-up, que inclusive hasta que su vocalista, fundador principal, a Stephen, quedó huérfano. Y él empezó a soltar chispas el año pasado, ¿tú te acuerdas? Obscura, y unas imágenes así como unos paisajes en anaranjado. ¿Con qué vendrá? Como un poco solitario, ¿no? También como que había algo muy, vamos a decir, creo que lo transmitió como muy significativo. Era una imagen que él puso, recuerdo haberla visto en las plataformas digitales, que él puso una imagen donde él estaba como solo en un desierto, algo así, como en un planeta. Y estaba como caminando él hacia adelante, ¿no? Como viendo hacia el horizonte y él caminando solo. Y era como que, eso fue como un efecto dramático, por así decirlo, del mismo Stephen, ¿no? Y de verdad yo creo que estaba buscando como una especie de aire, como que, ok, se me fue toda la banda, ¿qué voy a hacer? Exacto. No, y él demostró ahí con eso que él, en definitiva, él quería, como se dice, hablar del carro al solo, ¿no? Es lo que le tocaba, ¿no? Es su banda, obviamente, pero de que él no iba a dejar morir a la banda, ¿no? Y iba para adelante. Y bueno, todo el mundo estaba en la expectativa de saber qué iba a pasar, precisamente, como dice Washington, acerca de que Stephen había quedado huérfano. Se habían ido de la banda tanto Rafael Trujillo, Sebastian Lancer, el mismo Linus Lausenizer, quienes decidieron seguir su propio camino, debido a que, bueno, por lo menos fue algo que citamos con respecto a esa entrevista que le hicimos muy interesante a Rafael Trujillo. Recordamos, tenemos el enlace acá en la descripción para que puedas ver esa interesante conversación que tuvimos con este virtuoso guitarrista austríaco. Y era esto de que él, por lo menos estos chicos, ¿no? Rafael, Sebastián y Linus, querían era como tener un poco más de libertad musical, de poder opinar más. Y por ello decidieron dejar de lado Obscura. Y entonces, ¿qué hacen? Dejar un disco como el Diluvium, que en lo personal era un disco que pensé que podía ir un poco más allá, ya que Atrocious había sido un álbum demoledor, porque esta formación era definitivamente demoledora. Para mí, yo creo que a pesar de que no estaban en su momento, ¿no? Que ya habían dejado la banda, no estaban obviamente ni Hannes Rossmann, no estaban el mismo Christian Muster en ese momento. Todo el mundo pensaba que, bueno, ya que no están estos músicos, posiblemente la banda decaiga, ¿no? Y en realidad había conseguido Stephen muy buenos músicos para suplir esos cambios. Y Diluvium creo que fue un álbum, lo sentí un poco flojo en algunos pasajes. Había mucha melodía, creo que estas melodías eran lo que hacía que volviera el álbum escuchable, que fuera agradable.
Hay mucho solo emocional, muchos solos con mucho feeling. Y después cuando viene el golpe, ¿no? Que se disuelve momentáneamente la banda, ¿no? Que se van los miembros. Después nos trae unas sorpresas brutales, Washington, que después él anuncia el nuevo line-up y después nos dice, primero fue con el bajista, con Jerome Paul Tetzelin, que regresaba a la banda después de no sé cuántos años, 8, 10 años, no sé exactamente cuántos años. Sí, aproximadamente como 8, 7 años, sí. Pero entonces después vino también la otra cosa del guitarrista, que también era eso, ¿no? Porque una de las cosas que necesitaba Obscura precisamente en su formación era un guitarrista de gran nivel para poder hacer esa función de líder, hacer los solos impecables, limpios, con muchísimo virtuosismo, con muchísima calidad. Y por gran sorpresa también regresa Christian Mürzer a la formación. Eso fue algo que a nosotros también nos impresionó muchísimo, porque no entendíamos en sí cuál era la relación que tenían ellos después de que se habían separado. Hay una mancomunidad de bandas que yo siempre denomino que son como de bandas hermanas, que se pueden nombrar Alkaloid, el mismo proyecto de Hannes Grossman, el mismo proyecto de Obscura, y entonces son como prácticamente bandas hermanas que estaban allí, que prácticamente estos integrantes siempre eran, digamos que estaban siempre, tenían muchos en común en estos proyectos, y empiezan a lanzarse estos nuevos aires en la agrupación. Uno de ellos también tuvo que ver con el cambio de disquera, eso creo que también le dio otro impulso a Stephen, ya que dejaban Relapse Records para ahora irse a Neutral Bloods. Ya conocemos muy bien lo que es la proyección de esta importante disquera alemana, ¿no? O sea, hay que decirlo, yo creo que de las bandas más importantes del mundo del metal están en esta disquera. Y bueno, empieza el primer sencillo, Solaris. Allí empezamos a ver lo que era el sonido que ahora venía a traer la banda. Empezamos a entender de que una cosa que quería hacer también era potenciar lo que era la capacidad de la virtuosidad de la banda. Vemos la actuación de David Tyrepole, un baterista increíble, un baterista brutal. Yo creo que actualmente del metal extremo, de los mejores, definitiva. Lo conocimos por allí en un proyecto, una banda de death metal británica que se llama Cognizance, que también es parte de esa banda. Y lo que estaba haciendo definitivamente era demoledor. Para mí la actuación de David Tyrepole en este álbum en general es impecable. Cosas que yo considero de este disco que lo hacen muy diferente, y creo que si nos enmarcamos un poco a la discografía de la banda, en sí la discografía de la banda es muy diferente. En realidad cada disco tiene una cosa muy distinta. Sí, Este muy disco distinta, claro. Este disco trae bastante melodía, Washington. Tiene mucha melodía. Tú sientes que no hay mucho sonido de guitarra venenosa grave, ¿no? A pesar de que hay entre, creo que 7 cuerdas, lo que utilizan aquí tanto Christian como Stephen. Incluso siento un poco de death metal melódico con una potencia más arriba, ¿no? Podríamos decir que es un álbum de technical death metal melódico o de death metal progresivo melódico. Hay un tema que sí siento que tenía un poco de esa esencia de ciertos álbumes. El tema se llama The Barred Usurper. Este tema tiene una esencia un poco más lenta, es una pegada, un punch un poco más pasivo, por así decirlo, no tan rápido. Ciertos momentos hay ciertos cambios que hay en la canción, en ciertos fraseos varía la velocidad, pero es un tema lento, es el más lento del disco, pero es pegajoso. Por ejemplo, donde recuerda a temas del Omnibion que se llama Ocean Gateways, una canción que también es así lenta, que es bien pegajosa también para que muevas la cabeza. Esta Fractal Dimension de Atrocity, que también es un tema que tiene esa tinta un poquito lenta, pero sí se consigue un poco más de blast beat. Y las canciones, creo que en definitiva están muy acopladas a esto, a que haya mucha virtuosidad. Creo que también Stephen quiso que Christian tuviera bastante protagonismo a esa capacidad que tiene de hacer solos. Christian, creo que su estilo número uno es el power metal, es el estilo que creo que más le gusta ejecutar. Aquellos que han escuchado el proyecto en solitario de Christian Mürzer se dan cuenta de que sí hay cosas de death metal, pero lo que mayormente escuchas, lo que mayormente abarca es el power metal. Y bueno, en definitiva creo que es un álbum que no te va a decepcionar. No es un álbum que tampoco vas a conseguir con mucha potencia, por así decirlo. No es un álbum muy violento, pero sí es un álbum muy virtuoso. Es un álbum muy bien trabajado.
Y quiero destacar nuevamente la actuación de David Dipole para estrenarse con esta banda. De verdad que hizo una actuación increíble. De verdad que es una actuación muy buena. Y otra cosa, Washington, la canción When Worlds Collide, esa canción donde participa Bjorn Street, el vocalista de Soilwork. No recuerdo que, si ustedes tienen alguna idea de qué otra canción en la historia de la discografía de la banda hay un cantante en limpio, no lo recuerdo, pero creo que es la primera canción en la historia de Obscura donde hay voces limpias. Por lo menos de este tipo, es la primera. Sí, hay unas cosas que quiero acotar de Obscura esta vez. Uno, a la voz de Stephen está más desgarrada de lo normal. Es un punto a favor. El tema que tú me estás diciendo que es el tema más lento, es el tema con más gutural. Es algo que Stephen hizo, que es como que, ok, es el tema más lento, pero voy a poner la voz más gutural. Y ciertamente por es decirlo el más así. oscuro. Exacto, es el tema más oscuro. Es un disco que sigue siendo bastante técnico, pero yo hace unas horas atrás yo empezaba a volver a escucharlo y noté que hay como una pequeña deficiencia de Blast Beast, que ahí es donde tú te das cuenta que el disco es un poco más groove de lo normal, un poco más power metal. No vamos a comparar la bestialidad de Cosmogenesis o Acriosis, por decirlo así, pero ya él en Diluvium empieza como que a asomar lo que yo voy a hacer en un futuro. Me recordó tanto lo que hizo Decapitated con Organic Hallucination, para mí el mejor disco de Decapitated, pero ahí empezó a asomar Vox a como que, mira, pues exacto, aquí va a haber un Decapitated distinto. El Decapitated ahorita tú no lo vas a comparar de los primeros discos, absolutamente no puede. Es otro estilo muy distinto, a pesar de los cambios que han hecho en su line-up. También el accidente, yo creo que el accidente que ellos tuvieron les afectó mucho personalmente, y yo creo que su guitarrista principal, Bob, el fundador, dijo, mira, si yo voy a seguir adelante con Decapitated, yo creo que es algo distinto. No le ha quedado mal, me gusta lo que están haciendo ahorita, pero son dos escuelas muy distintas, lo que hacía Decapitated ahorita, lo que está haciendo Decapitated ahora. Y yo creo, no sé, Jesús, yo sé, estoy especulando, pero yo creo que en un futuro vamos a ver a estos alemanes haciendo algo distinto. Sí, es que por ahí va, es que en sí por ahí van los tiros, ¿no? De lo que está haciendo prácticamente la banda. Se pones a ver, como Genesis es un álbum que tiene mucho tinte un poco a la vieja escuela del death metal técnico, de la vieja escuela, valga la redundancia, Atheists, la misma Death, etcétera, con una mezcla por ahí del mismo proyecto de Shock Diner, Control Denied. También hay como una mezcla allí de varias cositas, ¿no? Eso empezó a asomar lo que era también, que es algo que no se vio, que me recordé en este momento, las disonancias, las guitarras y las disonancias en Obscura, en sus guitarras, era algo que era muy notorio. Sobre todo Omnibion creo que era el álbum donde más se pronunciaba eso, donde habían guitarras, por lo menos disonancias en las guitarras muy caóticas, donde tú las escuchabas muy diferentes en cada lado de tus oídos, pero coincidían muy bien, o sea, estaban de la mano. Y yo creo que, fíjate que cómo ha ido variando, en Atrocious fue, digamos, un poco más compacto todos los sonidos. En Diluvium sí fue como un poquito más melódico, un poquito más, yo creo que esto fue, como considero, un disco un poquito más flojo, pero fue muy melódico. Y fíjate que ese cambio melódico se vio ahora más en este disco, sobre todo en las guitarras, está muy trabajado, una batería impecable. Jerome Polteselin también, es que el sonido de las fretless de Jerome es brutal. Y en definitiva, Washington, nos encontramos con dos discos que yo creo que van a estar, en definitiva, para nosotros, muy posiblemente en el top 20 de este año. Muy posiblemente, igual tenemos que revisar la lista porque va a ser un poquito larga. Y entonces tenemos que ir viendo. Es bastante larga. Sí, hay unos discos muy buenos. De todas maneras, estén pendientes a nuestras notificaciones para que vean ese video que vamos a hacer
posiblemente para finales de este año, donde vamos a hablar acerca de esos 20 discos para Metal Index, ¿no? Han sido los 20 mejores discos del año. Bueno, Washington, ha sido todo ya por el día de hoy. Sí, bueno, y si tienes alguna sugerencia de un disco top 20, mira, han escuchado este disco, escríbenos en nuestras redes sociales, siempre les vamos a contestar. Ah, alguna sugerencia de un disco que podríamos meter en este top 20 que va a estar muy interesante. ¿Por qué? Porque este ha sido un año que, a pesar que ha sido un año por el parón de la pandemia, ha estado muy activo. Muy activo en cuanto a discos. Te voy a dar un ejemplo. Nadie se esperó que Limp Bizkit, por ejemplo, iba a sacar un disco. Cynic, nadie se esperaba que iba a sacar un disco. Hay muchas bandas como Rhapsody of Fire que trabajó este año. Infinidades de bandas. Jesús, ¿qué más me podrías contar así? Una sorpresa para ti este año 2021. Mira, bueno, disco que a mí hay un disco que yo creo que también lo voy a incluir allí, posiblemente, que para mí también fue una gran sorpresa. Ya se estuvo anunciando, obviamente, hace mucho tiempo, pero sobre todo por escuchar el disco completo, que es el nuevo proyecto de Jared Dines con Howard Jones, que se llama Zion, que es un proyecto de metalcore. Realmente Howard Jones, ex vocalista de Killswitch Engage, y es un gran disco, lo recomiendo. Self-titled, autotitulado, se llama el disco. Escúchenlo, que es muy bueno, es muy recomendable. Pero de todas maneras estén alerta a ese video, porque ahí vamos a profundizar un poquito más de lo que para nosotros fue este año 2021 en cuanto a las mejores producciones. Bueno, Washington, yo creo que ya, bueno, hasta el momento todo por el día de hoy. Vamos a seguir muy pronto. Esperemos volver a este formato, Washington. Ya teníamos bastante tiempo que no hacíamos un formato donde habláramos los dos de un par de producciones. Sí, este es un formato bastante especial porque de verdad que aquí nos extendemos más de lo que nos gusta, y en especial esos discos que no pudimos darle también como que ese espacio por algunos problemas técnicos, personales y de tiempo, pero les prometemos que vamos a tener más contenido de este tipo en un futuro. Y para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, no olviden suscribirse a nuestro canal Metal Index. Dale click a la campanita para que no te pierdas de todo el contenido que tenemos para ofrecerte semana a semana. Sin más nada que decir, Jesús Carrillo, mi persona Washington Ibáñez. Hasta luego. Hasta luego.